Revelado. El increíble viaje de un apache que, tras 10 solicitudes, descubrió un amor sorprendente. Joaquín observaba la carta de rechazo número 10, como si su contenido tuviera el poder de marcar el destino de su vida. La hoja arrugada en su mano se sentía más pesada que una losa, un recordatorio cruel de sus sueños aplastados. Desde pequeño, su familia indígena apache le había inculcado el valor de la educación, el único camino hacia la libertad. Pero, a la sombra de ese legado, la presión se volvía un espectro que obstaculizaba su camino. Su mente estaba en un caos, como un río desbordado que arrastra piedras y sueños por igual. Cada vez que sus padres sonreían, él podía ver en sus ojos la esperanza de un futuro brillante. Debía ser un médico, no solo para cumplir sus propias expectativas, sino también para honrar la historia de su gente. Pero la tristeza lo carcomía, y con cada "lo sentimos" que le llegaba, una parte de su espíritu se nublaba. Esa lucha interna se intensificaba con cada día que pasaba en el pequeño pueblo agrícola, donde el horizonte se estiraba hasta donde sus deseos lo llevaban, y cada suspiro se convertía en un recordatorio de lo que una vez soñó. Su trabajo en el laboratorio como asistente le ofrecía una bocanada de aire fresco en ese clima de desilusión. Allí conoció a Valeria, una joven brillante que compartía su pasión por la medicina. Sus conversaciones se convirtieron en luces en la oscura travesía que vivía. Hablaban sobre estudios, sueños y fracasos, convirtiendo su dolor en impulso. Joaquín empezó a sentir que podía desahogar sus frustraciones, y ella parecía entenderlo como nadie más lo había hecho. Sin embargo, bajo esa camaradería floreciente, la sombra de su realidad acechaba, recordándole que a pesar de sus avances, la carta de aceptación seguía siendo una ilusión distante. Todo cambió el día en que Valeria recibió una oferta para estudiar en el extranjero. Joaquín sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La ambición de Valeria era una flecha en su corazón. Si ella se iba, tendría que elegir, seguir su sueño de ser médico o arriesgarse a perder la conexión más pura que había experimentado jamás. Las imágenes de su futuro se torcieron en una espiral de angustia y desesperación. ¿Debería dejarla ir? Su mente giraba como un torbellino mientras recordaba todas esas noches conversando sobre sus sueños, pero ahora la realidad lo golpeaba con un dilema cruel y aplastante. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La fecha de partida se acercaba, y Joaquín se sentía como un náufrago en un mar de pensamientos. Cada risa que compartían se convertía en una despedida que fluoroscopiaba su mente. La presión en su pecho se intensificaba, la lucha entre ser el médico soñado o vivir la pasión que había descubierto junto a Valeria se tornaba cada vez más abrumadora. Cada momento a su lado se sentía como un regalo exquisito que en cualquier instante podría disolverse. Cuando finalmente se hizo evidente que la oportunidad de Valeria era un camino con destino propio, Joaquín se encontró parado en la encrucijada de la vida. La valentía latía en su interior, pero también la profunda tristeza de perder su amor. Frente a este cruce, Joaquín sintió que el destino jugaba su última carta, y la elección que se avecinaba definiría no solo su futuro profesional, sino la esencia de quien era. ¿Podría realmente abandonar el amor por alcanzar la cima de su sueño? La desesperación y la esperanza chocaban en su alma, a punto de estallar en una decisión que podría sepultar sus esperanzas o liberarlo de su propio tormento. El eco de las risas de Valeria se desvanecía en la mente de Joaquín, pero el peso de su decisión resonaba en su ser. Cada conversación que habían compartido le recordaba el poder de la conexión genuina, pero el pensamiento de perderla se sentía como una puerta cerrándose, dejándolo en un oscuro pasillo sin salida. La presión de su familia y su propio deseo de ser médico se entrelazaban en una lucha interna que parecía interminable. Durante días, Joaquín se obsesionó con su dilema. Tomó la decisión de estudiar un poco más a fondo los procesos de admisión médica, intentando encontrar una rendija de esperanza,
una señal que pudiera cambiar su suerte. El laboratorio donde trabajaba se convirtió en el escenario de su nueva determinación. Se sumergió en libros y artículos, empapándose de información y trucos para mejorar su próxima solicitud. Sabía que no había tiempo que perder. Si quería seguir a Valeria y al mismo tiempo cumplir su sueño, necesitaba un plan. Las horas de estudio se convirtieron en su refugio. Caminaba por el pueblo con un propósito renovado, visualizando todas las estrategias para continuar su carrera. Sus padres parecían notar el cambio. Una chispa de esperanza brillaba en sus ojos. Se preguntaban si esa tenacidad podría ser la clave para un futuro prometedor. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, el monstruo de la duda comenzó a acecharlo nuevamente. La oferta de Valeria se acercaba, y su posición se tornaba más precaria. Una tarde, Joaquín decidió hablar con ella. Se sentaron en un banco del parque, donde el aroma de la tierra húmeda traía consigo una sensación de nostalgia. Al mirarla, recordó cada momento compartido, cada risa, cada sueño. La conversación comenzó de forma liviana, pero pronto la seriedad invadió el ambiente. Valeria, empezó Joaquín, sé que te vas y no quiero ser el motivo que te detenga, pero no puedo evitar sentirme perdido sin ti. No sé si puedo seguir adelante si tú te alejas. Ella lo miró con comprensión. Sus ojos brillantes reflejaban una mezcla de tristeza y resolución. Joaquín, yo también me siento así, pero esta oportunidad es algo grande para mí, y no puedo dejarlo pasar. Sin embargo, eso no significa que quieras perder lo que tenemos. Las palabras de Valeria golpearon con fuerza. Esa dualidad de amor y ambición creaba un laberinto emocional en su corazón. ¿Podría realmente encontrar su camino en medio de este caos? La decisión de Joaquín no solo afectaría su lazo con ella, sino también su futuro en la medicina. El tiempo continuó su marcha inexorable, y la fecha de partida se convirtió en el horizonte inalcanzable que acechaba su mente. Joaquín empezó a preguntarse si su viaje personal hacia convertirse en médico podría ser también un viaje en pareja, o si estaba destinado a emprenderlo solo. Esa noche, mientras miraba el cielo estrellado, recordó las enseñanzas de sus ancestros sobre la perseverancia y la resistencia en momentos de crisis. La imagen de su madre, tejiendo las historias de su gente, le hizo reflexionar sobre cuáles eran realmente sus prioridades. Desarrollar un sentido de autocrecimiento se convirtió en su faro. Joaquín pensó en cómo eso podría complementar su amor por Valeria, creando una vida en la que ambos pudieran florecer. Enfocar su energía en el conocimiento y el crecimiento personal se volvió su objetivo. El día de la partida llegó. Joaquín se encontró frente a la estación de tren, su corazón palpitante, dividido en 1000 fragmentos. Al ver a Valeria con su maleta y una sonrisa resignada, sintió que debía encontrar su voz. En ese instante de verdad, la decisión que tomaría no solo definiría su camino, sino que también revelaría lo que podía llegar a ser. Valeria, llamó, haciendo que se detuviera. Todavía estoy luchando por mi carrera, y quiero que te lleves mi apoyo contigo, pero quiero que sepas que este amor me ha transformado. Las palabras estaban ahí, fluyendo con la fuerza de su deseo de superación. Sin embargo, una última pregunta permanecía sin respuesta, y esa incertidumbre albergaba un nuevo dilema que él sabía debía abordar en su próxima etapa. ¿Sería suficiente su amor para construir un futuro mientras seguía su lucha personal en la medicina? La imagen de su futuro se extendía por delante. Aunque llena de sombras, aún brillaba con el desafío de lo desconocido, y Joaquín comprendió que aún ante la adversidad, el viaje apenas comenzaba. Pero ese mismo día, un nuevo golpe llegó inesperadamente. En su bandeja de entrada, una respuesta que podría cambiarlo todo. Lo sentimos, su solicitud ha sido revisada con atención. La mañana siguiente, Joaquín despertó inquieto. La luz del sol se filtraba por la ventana, como si el mundo exterior esperara ansioso por su reacción. Aún recordaba el mensaje en su bandeja de entrada. Cada palabra resonaba en su mente con eco. Lo sentimos, su solicitud ha sido revisada con atención. La incertidumbre creció e invadió su ser, tornándose en un monstruo que devoraba su determinación. Tenía que enfrentar la realidad. Había invertido su tiempo y su esperanza en un futuro que, ahora más que nunca, parecía tambalear. Decidió no dejarse arrastrar por la desesperanza. Al contrario, la frustración se transformó en combustible. Se levantó y se dirigió al laboratorio, el único lugar que siempre le había ofrecido una sensación de control. Comenzar el día allí sería un acto de reivindicación personal. Se sumergió en la rutina,
analizando muestras y escribiendo reportes, pero su mente seguía divagando hacia el mensaje. Estudiar la medicina había sido su sueño desde niño, un sueño que había forjado a la sombra de admiración por los médicos que cambiaban vidas. Sin embargo, ese ideal se había visto empañado por el peso de las expectativas familiares y la necesidad de aprobar un examen que parecía más un obstáculo insalvable. Era obvio que necesitaba encontrar nueva motivación, un nuevo objetivo que lo llevara a superar no solo el rechazo, sino también su propia inseguridad. Ese mismo día, mientras leía un artículo sobre los desafíos de los médicos en comunidades vulnerables, Joaquín tuvo una revelación. Comprendió que su verdadero anhelo no era meramente ser médico, sino impactar vidas. Y si su camino en la medicina no se trataba solo de obtener un título, sino de buscar formas de ayudar a quienes realmente lo necesitaban. Esa idea lo llenó de propósito. Esa noche, comenzó a esbozar un plan. En lugar de aceptar la derrota, pensó en cómo podía aprovechar la negativa inicial para reforzar su futuro en la medicina. Investigó programas de voluntariado en salud dentro de su comunidad. Comenzó a formular en su mente nuevas estrategias para fortalecer su perfil, incluyendo experiencias prácticas que demostrarían su compromiso con aquellos que más lo necesitaban. Al día siguiente, impulsado por su renovada percepción de la profesión, contactó a varias organizaciones médicas, ofreciendo su tiempo y habilidades. Su primer día de voluntariado fue revelador. Rodeado de profesionales apasionados y pacientes ávidos de recibir atención, Joaquín descubrió una nueva faceta de su objetivo profesional. La conexión que estableció con las personas a su alrededor renovó su fe en sí mismo y su ambición. Ahí, en un pequeño centro de salud, Joaquín se sintió más vivo que nunca. El trabajo, las risas y las historias compartidas con el equipo le hicieron ver la medicina desde una nueva perspectiva, no como una lucha contra reportes y papeleo, sino como una carrera llena de empatía y compasión. Se dio cuenta de que, aunque Valeria había tomado un camino diferente, aún podía superarse y seguir construyendo su propio futuro, mientras se mantenía fiel a sus valores. Sin embargo, la presión seguía presente. A medida que pasaban las semanas, un nuevo mensaje irrumpió con fuerza en su vida, esta vez de Valeria. Joaquín, espero que puedas venir a verme, tengo algo importante que decirte. La inquietud lo invadió nuevamente. ¿Qué revelación traería consigo? La incertidumbre empezó a calar en su interior. Era imposible no preguntarse si lo que le diría pondría a prueba su nuevo enfoque de vida, o si cambiaría el rumbo de su historia por completo. Joaquín tomó un profundo respiro. Necesitaba prepararse para lo inesperado, para enfrentar lo que el universo le deparaba. Al fin y al cabo, había aprendido que el camino hacia sus sueños no siempre era lineal. Con determinación renovada, decidió que estaba listo para escuchar. Solo quedaba un último reto: enfrentar a Valeria y la incógnita que su mensaje traía consigo. El día llegó más rápido de lo que Joaquín había anticipado. Se encontraba de pie frente a la puerta de la pequeña cafetería donde habían acordado reunirse. Su corazón latía con fuerza, impulsado por un cóctel de emoción y ansiedad. Sabía que esta conversación con Valeria podría significar un cambio brusco en su vida. Respiró hondo, tratando de calmar la tormenta en su interior. Entró y se sentó en una mesa apartada, consciente de cada mirada que pasaba. El aroma del café flotaba en el aire, pero su mente se encontraba lejos de los placeres simples. Se preguntaba qué tan diferente sería Valeria ahora. A pesar de que había decidido tomar las riendas de su vida, el recital narrativo de su propia historia estaba plagado de dudas. ¿Qué pasaría si su camino se cruzaba otra vez con el de Valeria de forma irrevocable? Valeria llegó minutos después, con una sonrisa que parecía contener un mundo entero. En sus ojos había algo que lo hizo cuestionar su renovada perspectiva. Aún así, Joaquín se mantuvo firme y centrado. No podía permitir que la nostalgia le hiciera olvidar sus avances. Había aprendido a valorar los momentos en los que había podido hacer una diferencia. La pequeña luz de su ruta emergente brillaba, y eso le otorgó coraje. Cuando Valeria le habló, su voz resonó suavemente, y Joaquín se sintió transportado al pasado. «He estado pensando en ti, en lo que has estado haciendo», comenzó. La curiosidad de Joaquín se disparó. Tal vez su revelación no solo implicara cambios personales, sino también alguna conexión perdida que podrían restablecer. «Lo que has hecho por la comunidad es admirable», continuó Valeria,
Realmente me impresionó saber que decidiste ayudar y me hizo replantear muchas cosas sobre mi vida. Joaquín sintió que los cimientos de sus ideales, que había reforzado en el transcurso de semanas, comenzaron a tambalear nuevamente. De un lado había una parte de él deseando abrazar a Valeria y compartir su progreso, mientras que otra parte luchaba con la posibilidad de que su éxito podría hacerla reflexionar sobre sus propias decisiones profesionales. Estaba realmente conformándose con el camino que había tomado. Se acalló a sí mismo, completamente consciente de que había un peligro en permitir que los sentimientos de culpa y añoranza entraran como una corriente en su proceso. «Me alegra saber que estás bien, que has encontrado tu camino», respondió Joaquín, tratando de hacer que su voz sonara tan segura como le era posible. Sin embargo, al mismo tiempo que trataba de mostrarse fuerte, la conversación comenzó a abrir viejas heridas. Sin previo aviso, Valeria mencionó una oportunidad en su nueva empresa, un proyecto para crear un programa que facilitaría el acceso a servicios médicos en áreas marginadas. Sus palabras destellaron una luz de esperanza en él, escuchando cómo su pasión por la medicina se alineaba de forma inesperada con la misión que ella había abrazado. Pero también lo llenaron de una punzante inseguridad. Estaría dispuesto a dejar lo que había empezado, por volver a lo que un día había deseado, pero a través de los ojos de Valeria. La noche caía mientras los dos se sumergían en recuerdos, preocupaciones y un nuevo lazo que se formaba entre ellos. Joaquín se dio cuenta que su encuentro no solo desafiaba su compromiso presente, también agitaba el lago sereno de su propósito, mostrando que había aún mucho por decidir. Cada palabra de Valeria lo conectaba más, no solo con su pasado, sino con una identidad que estaba en constante evolución. Finalmente, mientras Valeria compartía sus emocionantes planes futuros, Joaquín se sintió ante una bifurcación. Las decisiones que tomara a partir de ese momento no solo afectarían su desarrollo profesional, serían un reflejo de quién realmente era y quién deseaba ser. A lo lejos, las luces de la ciudad comenzaban a iluminar el oscuro horizonte, simbolizando un nuevo comienzo, cargado de ambigüedad. «Joaquín», dijo Valeria en un momento cargado de expectativa, «necesito que sepas algo más». La aceleración de su corazón se hizo palpable. Sabía que en un instante su vida podría cambiar nuevamente. ¿Cuál sería el siguiente paso en este viaje? Lo único que podía hacer era prepararse para enfrentar la verdad que Valeria estaba a punto de revelar. Los latidos de Joaquín resonaban en sus oídos mientras esperaba la revelación de Valeria. En ese instante, la claridad y el desenfreno se mezclaban dentro de él, como un cóctel que necesitaba ser destilado. ¿Sería este el momento decisivo que cambiaría su trayectoria, o simplemente una ilusión? Valeria lo observaba, como si pudiera leer sus pensamientos tumultuosos. En su mirada había un destello de determinación que lo animaba, a pesar de las olas de inseguridad que lo asaltaban. «Joaquín», comenzó nuevamente, «hay una gran oportunidad en la que realmente creo, pero necesito a alguien que comparta mi visión, que esté dispuesto a arriesgarse y crear algo significativo». Su tono era firme y apasionado, y eso encendió una chispa en Joaquín. «¿Y qué papel jugaría yo en esto?», preguntó, consciente de que su propia resistencia a dejar su camino podría ser un obstáculo. A medida que las palabras salían de su boca, sintió el peso de su decisión inminente. En su interior, la voz de la duda resonaba con fuerza, recordándole lo que había construido, las relaciones nuevas que había forjado. Valeria le explicó cómo su proyecto podría cambiar vidas, proporcionando atención médica donde más se necesitaba y desafiando el statu quo. La pasión que emanaba de sus palabras lo cautivaba. Era un recordatorio de esa chispa que alguna vez había sentido. Sin embargo, cada instante que pasaba, Joaquín se daba cuenta de que su vida no solo era un camino recto. Había crecido en madurez emocional, en profesionalismo, y comenzaba a entender que el verdadero crecimiento a menudo exigía adaptarse y transformar su visión inicial. La conversación fluyó entre ellos como agua clara, llena de sueños y aspiraciones. Joaquín se sintió atraído a la idea de esta colaboración,
Y a medida que su mente procesaba la información, su instinto de estabilidad comenzaba a competir con su deseo de ser parte de algo más grande. ¿Y si fallo? ¿Qué pasará con lo que he construido?, se preguntó en silencio, sintiendo la añoranza de su proyecto actual, que aunque pequeño, había comenzado a tomar forma y significar mucho para él. Con voz decidida, Valeria interrumpió sus pensamientos. No tienes que renunciar a lo que has creado. Podemos combinar nuestras fuerzas. No se trata solo de un proyecto, Joaquín. Es un paso hacia un futuro mejor. Necesitamos a alguien como tú, con tu visión. Y allí, en esa pequeña cafetería que había sido testigo de tantas historias, Joaquín sintió cómo sus convicciones se sacudían una vez más. La idea de separación de su proyecto le provocaba ansiedad, pero la posibilidad de unirse a Valeria despertaba la emoción en su pecho. Estaba claro que ella había dejado huellas profundas en su vida, y la posibilidad de volver a cruzar caminos marcaba la pauta de su evolución personal. Mientras la conversación continuaba y las luces de la ciudad titilaban en la distancia, Joaquín se sintió al borde de una decisión crucial. ¿Debería seguir adelante con su camino solitario o arriesgarse a perderse en uno nuevo junto a Valeria? La penumbra de la noche se adensaba, y al mismo tiempo que sus dudas crecían, también lo hacía su determinación. Valeria, necesito tiempo para pensar, respondió Joaquín, sintiendo la urgencia de aferrarse a su nueva identidad. La presión del momento le obligaba a confrontar no solo sus miedos, sino sus ambiciones. Lo entiendo, dijo ella, con una sonrisa que transmitía respeto por su proceso. Pero la vida se construye con decisiones. A veces es el riesgo lo que da sentido a todo. En ese instante, Joaquín se dio cuenta de que su viaje no solo giraba alrededor de un cambio profesional, sino de una transformación interna. Necesitaba enfrentar la verdad sobre lo que realmente valoraba en su vida. Y mientras Valeria se desvanecía en medio de la noche, Joaquín se sintió abrumado por la carga de su elección, sabiendo que cada paso que diera podría acercarlo más a la respuesta de quién era realmente. La jornada apenas comenzaba, y la tensión se hacía palpable. Con la mente agitada, Joaquín miró hacia el horizonte iluminado, preguntándose si realmente estaba preparado para el desafío que le esperaba. ¿Dónde lo llevaría este nuevo camino? La respuesta, aún incierta, podía cambiar su vida para siempre. Joaquín se sentó en el sofá de su pequeño apartamento, la luz tenue del atardecer colándose por las ventanas. La conversación con Valeria resonaba en su mente, y cada palabra parecía vibrar en sus entrañas. Había algo en su propuesta que lo desafiaba, que lo golpeaba como un puño cerrado en su estómago. La idea de un nuevo comienzo lo intrigaba y aterraba a partes iguales. Mientras miraba hacia afuera, el bullicio de la ciudad continuaba su danza vibrante. Sus amigos en el sector de la salud lo habían alentado a dar el siguiente paso en su carrera, pero nunca se había imaginado un camino que lo llevara a reinventarse completamente. ¿Y si fallo? Era la pregunta que no lograba quitarse de la cabeza, pero también se cuestionaba. ¿Y si tengo éxito? La presión de la duda era aplastante, y sin embargo sentía un fuego consumirlo. La oportunidad presentada por Valeria era como un imán, atrayéndolo hacia un futuro que retaba su entendimiento del éxito y la realización. Se dio cuenta de que estaba lidiando con algo más que su carrera. Estaba en medio de un proceso de autodescubrimiento. Se levantó decidido y se dirigió a su escritorio. Comprendía que la vida no se trataba solo de acumular logros y seguridad. Se trataba de la calidad de las experiencias vividas. Necesitaba claridad sobre qué significaba y cómo podría orientar su vida hacia un propósito más elevado. Comenzó a escribir una lista de sus valores fundamentales, un ejercicio que cada vez encontraba más revelador. Familia, integridad, impacto social, crecimiento personal. Mientras escribía, una idea emergió en su mente. Valeria no solo lo estaba instando a unirse a un nuevo proyecto, sino que lo impulsaba a salir de su zona de confort. Reconoció que había anhelado algo más significativo, pero había permitido que el miedo a lo desconocido lo mantuviera atado. Esa parálisis había limitado su potencial. Cada uno de sus rasgos estaba comenzando a entrelazarse en una visión más amplia. Se dio cuenta de que su valor no radicaba solamente en lo que había logrado, sino también en lo que estaba dispuesto a asumir. Se sentía como si la vida le estuviera presentando una prueba,
demostrar que estaba listo para renunciar a la seguridad y navegar hacia el riesgo. Sin embargo, con cada brillante idea que emergía, la sombra del fracaso amenazaba su claridad. Aceptar el desafío con Valeria significaba que debería arriesgar lo que tanto le había costado construir. Esa noche, se fue a la cama con una inquietud en su interior. No era solo una elección sobre un nuevo camino profesional, era una decisión que definiría su identidad. Al despertar, el impulso por investigar más sobre la propuesta de Valeria cobró vida. Decidió reunir información, analizar el mercado y explorar el impacto positivo que podrían tener en la comunidad. Su mente se llenó de posibilidades y al mismo tiempo de dudas. Mientras navegaba por artículos y estudios, sintió como si estuviera construyendo una nueva versión de sí mismo, una versión que integraba tanto sus sueños como sus temores. Compartir su conocimiento y habilidades con Valeria y su equipo podría llevarlo a un nivel de satisfacción personal que nunca había vivido antes. Pero a medida que su investigación avanzaba, Joaquín se encontró con un obstáculo inesperado. Descubrió una competencia feroz en la industria que lo hizo replantearse su propuesta y su enfoque. ¿Realmente estaban preparados para lanzar algo innovador en un mercado tan saturado? Frustrado, comprendió que estaba ante una encrucijada primordial de decisiones. La visión de Valeria era prometedora, pero ¿podrían hacerlo realidad frente a desafiantes condiciones del mercado? La presión se acumulaba y cada vez se tornaba más palpable. El día de su reunión con Valeria se acercaba rápidamente. Estaba a punto de entrar en una arena que lo expondría, que podría determinar su futuro. Su corazón latía con fuerza ante el desafío que parecía inminente. ¿Sería capaz de encontrar el valor y la claridad que necesitaba para avanzar? La transformación personal que tanto anhelaba estaba a la vuelta de la esquina, pero la incertidumbre aún dominaba cada pensamiento. Mientras cerraba su computadora, una pregunta retumbaba en su mente. ¿Está el destino esperando que dé ese salto? ¿O debo ser yo quien cree ese camino? Vio su reflejo en la pantalla y se dio cuenta de que, sin importar el resultado, este viaje lo había cambiado por siempre. La verdadera prueba estaba por llegar, y Joaquín no podía permitir que el miedo dictara su próximo movimiento. La mañana de la reunión llegó, y Joaquín se encontraba en la cocina, preparando un café que olfateaba como el combustible necesario para afrontar lo que venía. Cada sorbo parecía acercarlo al momento decisivo, y a la vez le llenaba de dudas inquietantes. Su mente se debatía entre un frenético entusiasmo y un profundo desasosiego. ¿Qué pasaría si sus ideas, sus esfuerzos, no eran suficientes? Miró su rostro en el reflejo de la cafetera, notando la tensión en sus hombros y la contracción en su mandíbula. Este encuentro no se trataba solo de presentar un proyecto, era su oportunidad de hacer visible su verdadero yo, esa versión que había sido reprimida por el miedo y la conformidad. Este nuevo camino le exigía más que habilidades técnicas, necesitaba la audacia para ser vulnerable, la valentía para aceptar críticas y la disposición de enfrentar el rechazo. Con el café ya servido, Joaquín se sentó a revisar sus notas. Había creado un plan estratégico, pero lo que más lo inquietaba no era la falta de estructura, sino los dilemas internos que siempre aparecían. La competencia lo había obligado a recalcar sus valores, y se preguntaba si realmente estaba dispuesto a luchar contra adversidades que podrían socavar su autoestima y su autoconfianza. En sus pensamientos, la voz de Valeria resonaba. No se trata solo de tener una buena idea, Joaquín. Se trata de ser capaz de ejecutarla, de vivirla. Mientras se preparaba para salir, recordó algo que había escrito en su lista de valores: el impacto social. Esto, pensó, era parte de su propósito, un motor que había mantenido en estado latente. Le parecía imposible que su conocimiento pudiera llegar a cambiar verdaderamente alguna vida, pero ahí radicaba el desafío. Salir de su zona de confort requería de una fe que aún no había terminado de cultivar. Al llegar al lugar del encuentro, la urbanidad lo envolvió en una atmósfera competitiva. La gente se movía con propósito, cada individuo destinado a triunfar o a derrumbarse. Joaquín tomó aire, deshaciéndose de toda duda interna.
Debía recordar que lo que realmente estaba en juego era su deseo de trascender. Enarcó sus cejas y apretó la mandíbula, decidido a no dejarse amedrentar. Ya en la sala de conferencias se encontró cara a cara con Valeria y un grupo de inversores. El ambiente era frío, palpable la tensión que se respiraba. La mirada de Valeria le transmitió un mensaje silencioso. Esto depende de ti. Con el corazón palpitando, comenzó a presentar su proyecto. Al principio su voz era segura. Cada palabra contenía una mezcla de pasión y temor, atrapando la atención de sus oyentes. Sin embargo, a medida que avanzaba en su exposición, los gestos de desdén de algunos inversores comenzaron a socavar su confianza. Uno de ellos interrumpió. Realmente cree que puede competir en este mercado. La visión es buena, pero falta solidez. Joaquín sintió el golpe y un sudor frío recorrió su frente. La frustración y la indignación brotaron en su interior. Cada palabra era una crítica a su capacidad. Pero, en un giro inesperado, decidió abrazar esa incomodidad. En lugar de desenfocarse, Joaquín miró a su alrededor. Entiendo sus preocupaciones, dijo con firmeza. Pero creo que la innovación no siempre radica en lo que ya existe. A veces proviene de la capacidad de escuchar realmente a las personas y sus necesidades reales. Esa respuesta, en vez de desmentir su propuesta, comenzaba a erigir un pequeño puente entre él y su audiencia. Al finalizar su exposición, Joaquín sintió que había descubierto una nueva fortaleza. A pesar de la tensión, a pesar de la competencia, él había sido capaz de expresar sus ideas con autenticidad. No obstante, al salir de la sala, la incertidumbre lo envolvió nuevamente. Volver a casa no era simplemente una cuestión de despejar su mente, sino una compleja reflexión sobre el camino que había decidido tomar. Se sentó nuevamente frente a su computadora, todavía con la adrenalina corriendo en sus venas, y se dio cuenta de que la lucha por ser él mismo apenas comenzaba. Las palabras de los críticos retumbaban en su mente, pero más fuerte aún era la voz de su propio crecimiento personal. Mientras repasaba sus notas, pensó, la verdadera prueba no es la aceptación del otro, sino la aceptación de mí mismo. Pero en lo profundo de su corazón, una inquietante pregunta comenzaba a surgir. Quizás la opinión externa de esos inversores, lejos de ser un final, ¿podría ser la clave para su siguiente paso? ¿Cómo podría transformar cada duda que recibió en una oportunidad de verdadero aprendizaje y avance? Con un suspiro, Joaquín entendió que estaba listo para enfrentar no solo el mercado, sino también su propia incertidumbre. A medida que las horas se deslizaban, Joaquín permanecía en su zona de trabajo, sumido en un torbellino de pensamientos. Su mente giraba en torno a las críticas recibidas, reflexionando sobre cada afirmación, cada argumento que habían expuesto los inversores. La interpelación de aquel hombre había abierto una herida que, aunque dolorosa, también le proporcionaba claridad. En su interior, una chispa de determinación comenzó a encenderse. Decidió que no podía permitirse quedarle debiendo a su propio impulso por avanzar. Mientras el silencio de su hogar lo envolvía, Joaquín comprendía que ese rechazo no era un juicio definitivo de su valía, sino una oportunidad para refinar sus ideas. No se trataba de una simple presentación, sino de un proceso de constante evolución personal. A la mañana siguiente, despertó con la mente más despejada, se dedicó a hablar consigo mismo en el espejo. Lo que importa no es lo que piensen de mí, sino lo que yo creo que puedo lograr, se dijo. Este mantra lo acompañaría mientras trazaba su plan de acción. Con un cuaderno en mano, empezó a esquematizar una serie de pasos concretos. Se forzó a enfrentar sus debilidades. El mercado era volátil y competitiva, sí, pero eso no significaba que su voz no tuviese cabida. A continuación, decidió obtener feedback de otras personas. No solo se limitaría a los inversores, quería escuchar a sus colegas, a amigos, hasta a desconocidos si era necesario. Comprender las necesidades del mercado, al igual que la influencia de su visión, le parecía el camino adecuado para fortalecer su propuesta. A medida que se adentraba en esta etapa de recopilación de información, se dio cuenta del poder de la vulnerabilidad. Pedir opiniones no lo debilitaba, lo fortalecía. Cada aporte se convirtió en una herramienta para empoderar su discurso, afinar cada detalle del proyecto hasta convertirlo en una versión más robusta de sí mismo. Fue durante una de esas sesiones de feedback que ocurrió una revelación importante. Una colega plantea una pregunta sencilla pero perspicaz. ¿Cómo puedes conectar emocionalmente con tu audiencia? Las palabras resonaron en su mente como un eco. Comprendió que había omitido un componente esencial, su propia historia. Su viaje personal era la clave para comunicar no solo el mensaje, sino su verdadero propósito.
tenía que incluir su porqué visceral en la presentación, no solo su qué. El siguiente paso sería trascender las barreras emocionales que aún lo limitaban. Durante días se adentró más en su pasado, enfrentando las decisiones que lo habían llevado hasta aquí. Joaquín trató de identificar las emociones y experiencias que lo motivaron a cambiar de rumbo, y cómo esas vivencias se entrelazaban con su proyecto. Cuando finalmente se sintió listo, visualizó su próxima presentación ante los mismos inversores, pero con una narrativa renovada que combinaría tanto la lógica del proyecto como la fuerza de su historia personal. La tarde de su ensayo final se sentó y respiró profundo. Estaba preparado para ser auténtico. Había entendido que el viaje hacia su mejor versión no solo se trataba de triunfar, sino de conectarse con los demás a través de su determinación. Al salir de su casa se sintió más ligero y decidido. Sin embargo, el cálculo de sus elecciones no se limitaba a la presentación que tenía por delante, sino a cómo esas decisiones moldearían su futuro. En lo profundo de su ser, una nueva pregunta empezaba a formarse. ¿Qué pasaría si su vulnerabilidad no solo lo acercaba a sus inversores, sino que también lo acercaba a una comprensión más profunda de sí mismo y de lo que realmente deseaba alcanzar? Mientras avanzaba hacia el encuentro, su corazón latía con fuerza. Estaba a punto de reconectar con la esencia de su ambición, pero el verdadero desafío aún lo esperaba. La transparencia podría llevarlo a alcanzar una conexión más profunda no solo con su audiencia, sino también con sus propias aspiraciones. El bullicio del café en el que Joaquín se reunió con los inversores hacía eco en su mente. Cada taza que se servía parecía un ritmo cadencioso que acentuaba la intensidad de sus pensamientos. Sentado en la mesa, el aroma del café se entrelazaba con su nerviosismo. Podía sentir el sudor en su frente mientras las palabras de su colega resonaban. Conectar emocionalmente. Su historia personal ardería como un fuego en esa sala. Mientras los inversores comenzaban a ocupar sus asientos, Joaquín revisó mentalmente los puntos más relevantes de su presentación. Había decidido empezar con su relato auténtico, una estrategia que le había costado tiempo aceptar. Cada paso de su viaje, desde la desconfianza hasta la autoconfianza, le había otorgado una perspectiva única. Aquello no era solo un proyecto, era parte de él. Cuando llegó su turno, Joaquín se colocó frente a ellos sintiéndose expuesto pero fuerte. Desde el primer momento, su voz resonó con una claridad inusitada. La vulnerabilidad que había cultivado en sí mismo se convirtió en su aliada. Comenzó a compartir su historia, desde las inseguridades que lo habían asediado desde sus inicios hasta el doloroso rechazo que lo había hecho despertar. La mirada de los inversores, aunque crítica, mostraba un leve interés que alimentaba su confianza. Joaquín continuó, relatando cómo cada obstáculo se había convertido en un peldaño hacia su transformación. Notó cómo sus historias resonaban en los rostros de quienes lo escuchaban. Una conexión sutil empezaba a formarse en la sala. Era un signo de que estaba logrando el objetivo que se había propuesto. Al finalizar, se sintió como si una nueva capa de él mismo hubiese emergido al compartir sus vivencias. No era solo un hombre que pedía inversión, sino un ser humano con anhelos y aspiraciones. Sin embargo, cuando el ambiente parecía más cálido y receptivo, un inversor al fondo levantó la mano, interrumpiéndolo. «Es conmovedor, Joaquín, pero aún quiero entender cómo tu historia se traduce en números. ¿Cuál es tu propuesta que garantice que el riesgo vale la pena?» La pregunta lo golpeó como un balde de agua fría. Joaquín sintió que se tambaleaba en el umbral de la duda. Había invertido tanta energía en su narrativa personal que se había olvidado de la esencia del negocio. En un instante revisó lo que había aprendido en su proceso. Cada aspecto emocional debía estar respaldado por una base sólida. Respiró profundamente. Este era el momento de implementar una estrategia que había estado elaborando en silencio, un balance entre su historia y el potencial de su proyecto. Se centró de nuevo en la lógica, presentando cifras relevantes y demostrando la viabilidad de lo que habían desarrollado. La transición no fue sencilla, pero el profundo entendimiento de ambos aspectos se fusionó en su discurso. Su voz cargaba un matiz decidido. Él era más consciente que nunca. Fue capaz de digerir no solo los números, sino la propia esencia que estos representaban. Cada cifra contaba una historia en sí misma, cada proyección un camino hacia el futuro que deseaba construir. Las miradas de los inversores comenzaron a cambiar. La duda que había existido se transformó lentamente en interés genuino. Joaquín presentó la conclusión con firmeza, resumiendo la intersección de su historia personal y la visión de negocio.
Al concluir, la sensación en el aire era palpable. Las preguntas y el júbilo por parte de los inversores comenzaron a fluir, pero en su interior, Joaquín sabía que no solo había cambiado la percepción de otros, sino también la suya propia. Había encontrado su voz, la cual no solo hablaba de cifras, sino de propósito. Mientras los aplausos resonaban con suavidad en el ambiente, una nueva verdad comenzó a gestarse en su mente. Tal vez el mayor desafío no era el rechazo, sino el miedo a ser completamente él mismo en cada una de sus presentaciones. La capacidad de abrirse le había permitido florecer profesionalmente. Sin embargo, mientras se despedía y el ambiente se tornaba más ligero, una sombra de incertidumbre se deslizó por su mente. ¿Había hecho realmente suficiente para prepararse para lo que sin duda vendría después? El verdadero juicio aún estaba por llegar. Una sensación de anticipación invadió su ser, y cuando cruzó la puerta, se preguntó, ¿qué decisiones estaban esperando para ser tomadas en su camino hacia el éxito? ¿Y cuántas de ellas desnudaban aún su esencia? Joaquín se sintió transformado mientras retumbaban los ecos de los aplausos en su mente. Esa presentación había sido más que un momento de demostrar su proyecto, había sido el escenario donde se encontró a sí mismo. La voz de los inversores resonaba en sus oídos, pero más poderosa era la conexión que había forjado con su propio propósito. Desde la sala de conferencias, grotesca y aparente, había emergido un Joaquín renovado, impulsado por la certeza de que su historia y la del futuro que soñaba no solo eran compatibles, sino que podían entrelazarse de una manera significativa. Pasaron días desde aquel encuentro, y el murmullo de las preguntas iniciales pronto se transformó en una respuesta concreta. Fue una llamada inesperada. Su propuesta obtuvo el apoyo financiero que tanto había anhelado. Los inversores no solo habían visto el potencial de su proyecto, sino que también habían captado su fervor, esa pasión incansable que brotaba de su historia personal. Con el corazón rebosante de emoción, Joaquín decidió que no podía dejar que este logro fuera simplemente un peldaño en su camino. Decidió profundizar en su compromiso con la salud comunitaria. Aquellas experiencias y recuerdos amorfos de su infancia, donde la medicina era más que un sueño, sino una necesidad esencial, ahora se convertían en el motor de su vida profesional. Se metió a fondo en la planificación del proyecto, asegurándose de que cada paso estuviera enraizado en una misión genuina: conectar con los más necesitados, cosechar vidas y brindar acceso a la salud para quienes la habían anhelado en silencio. El primer evento comunitario fue un éxito rotundo. Joaquín logró reunir a un diverso grupo de médicos, voluntarios y habitantes locales. Se dio cuenta de que su visión inicial se había expandido y ahora incluía a otros que, como él, anhelaban un cambio. La energía que rodeaba a su alrededor era contagiosa. En ese momento no podía dejar de pensar en cómo las decisiones que había tomado, abrirse sobre su historia, aceptar críticas y manejar la vulnerabilidad, lo habían preparado para esta inminente conexión humana. Los días se convirtieron en semanas y la apertura de una clínica móvil se volvió una realidad tangible. Esa clínica representaba no solo un espacio físico para la atención, sino un símbolo de esperanza e inclusión. Sus padres, sentados en primera fila durante la inauguración, tenían lágrimas de orgullo en sus ojos. Joaquín sintió que cada esfuerzo, cada lágrima y cada sueño había valido la pena. En ese momento, mientras la gente acudía con sonrisas vacías de dudas y corazones abiertos a recibir atención médica, Joaquín comprendió que había logrado más que un simple proyecto, había forjado un legado. Ahora ocupaba un lugar en la comunidad, siendo un artífice de cambio dentro del mismo círculo de aquellos que una vez había anhelado alcanzar. Este logro no era solo un triunfo individual, sino un testimonio de lo que se podía conseguir cuando se arriesgaba. Finalmente, su viaje lo llevó a una reflexión profunda sobre su vida. El camino no siempre había sido claro, pero lo que había aprendido acerca de la perseverancia, la apertura y la valentía se habían convertido en sus guías. La medición de sus esfuerzos no era simplemente en éxito monetario, sino en la transformación de vidas. En ese instante, Joaquín supo que había alcanzado el éxito que realmente deseaba. No se trataba únicamente de cumplir un sueño personal, sino de contribuir a una comunidad, de ser parte de algo más grande. Agradecido por cada tropiezo y cada rechazo, se comprometió no solo a ser médico, sino a ser un defensor, un apasionado por cambiar el mundo a su alrededor. Con una confianza sólida y una misión distintiva,
Joaquín se dio cuenta de que su vida había tomado un rumbo inesperado pero maravilloso. Este era su nuevo capítulo, uno repleto de propósitos y logros, y en el fondo sabía que su historia apenas comenzaba. Había aprendido que el verdadero crecimiento proviene de las experiencias vividas, y que cada obstáculo es solo otra oportunidad para superarse y hacer una diferencia. Ahora, el futuro se extendía ante él como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con nuevos desafíos y sueños. Y mientras continuaba su viaje, una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Cuántas otras vidas podría tocar con su historia, transformando el dolor en esperanza y desear en realidad? No esperen ni un segundo más. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las futuras historias emotivas que marcan la vida. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y darnos su apoyo. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta transformación increíble y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que deben ver este final, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Este es el momento de mostrar su apoyo.